Hola a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un pequeño video con una teoría o explicación del despertar de las frutas Zoan y por qué carajos Lucci tiene esas nubes y otros no. Antes de comenzar te recuerdo que tienes los enlaces en el material usado y mis redes sociales en la descripción. No te olvides suscribirte y sin más preámbulo espero que te guste. Primero que nada entendamos el despertar, el cual es definido como la capacidad de la fruta del diablo de alterar el medio que rodea al usuario. O bueno, eso es lo que creíamos hasta que se nos confirmó que con la Zoan es un poquito diferente el asunto, ya que al ser animales, estos no siempre tienen la capacidad de alterar el ambiente a menos que sean mitológicos. De ahí que los primeros Zoan despertados que vimos en la serie fueran los guardias de Impel Down, que más bien parecían bestias sin cerebro que solo respondían al instinto de matar y poco más. Pero eso sí, muy poderosos y resistentes los cabrones. Duro como la piedra. No obstante, en el 1069 vino a ser un cagadero, ya que se nos reveló la forma despertada de la Zoan de leopardo en manos de Rob Lucci, la cual presentaba un cambio respecto a su forma de leopardo original, ya que ahora no solo era más delgado y con una mirada más sedienta de sangre, sino que le aparecieron unas curiosas nubecillas negras alrededor de su cuerpo, muy similares a las vistas en Luffy cuando utiliza su cuarta y quinta marcha, o por ejemplo Yamato, que también las tiene cuando se transforma en lomito. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Que la comunidad ve raro que si este es el diseño del despertar de las frutas Zoan, ¿por qué carajo los guardias de Impel Down carecían del mismo? Y en vez de ser animales de apariencia mística como él, se limitaban a ser unos brutos colosales con cacahuates en lugar de cerebro. Y no solo eso, sino que por qué motivo, razón o circunstancia Lucci tiene su fruta despertada. En cambio el Yonko más fuerte, la criatura más poderosa de todas y el usuario de la Zoan mitológica más colosal y temible de One Piece, ¿no? ¿Oda se equivocó? ¿Kaido no tenía su fruta despertada? ¿O simplemente sí la tenía y nunca nos dimos cuenta? Yo creo que todo esto se responde a partir de lo declarado, no recuerdo si en un databook, color walk o un material de esos ajenos a la obra original de One Piece, pero que se toma como oficial ya que son palabras del mismísimo Oda. En ese comentario se dijo que el despertar de las frutas Zoan no solo es capaz de hacer los cuerpos de los usuarios mucho más fuertes, sino que son capaces de alterar la personalidad misma de las personas. Y es que recordemos, en el 1044 se nos dijo que las frutas Zoan tienen cierta voluntad o personalidad propia, de ahí que la Gomu Gomu pareciera como si escapara a propósito de todos los intentos del gobierno mundial por capturarla desde hace 800 años. Y tal vez esa misma voluntad propia sea la razón por la cual objetos como pistolas, espadas y demás pueden ser usuarios de Akuma no Mi siempre y cuando sean Zoan, ya que estas adoptan el sentido del animal. Lo interesante es que en el 1069 el mismísimo Vegapunk recaba todo esto en un comentario. Hay muchos tipos de despertar en los Zoan y eso se debe a que el usuario puede perder su personalidad a causa de ello, explicándonos a qué se refería el comentario de Oda y de paso recordándonos a los guardias de Impel Down, que fueron los primeros Zoan confirmados con el despertar que conocimos en el manga. Así que ahora casi que podemos afirmar que estos cabrones perdieron su personalidad a causa de su fruta animal. En cambio Lucci, que si bien se ve más sediento de sangre que antes, sigue cuerdo como siempre. Y el propio Luffy, a pesar de reírse como loquito por 8, pues tampoco ande mal, siendo casos de Zoan cuya personalidad sí se modificó un poco, pero nada más. Ahora bien, ¿por qué pasará esto? Yo pienso que pasa exactamente lo mismo que con las espadas, las cuales también tienen personalidad propia y algunas llegan a ser tan fuertes que de plano son incontrolables, y por eso piensan que están malditas. De ahí que se diga que la espada escoge a su portador, ya que no cualquiera puede usar cualquier espada, tal y como lo vimos en el East Blue con el enano mandilón, en Thriller Bark con Ryuma cuando le entregó Shusui a Zoro, y recientemente en el flashback del Marimo con el legendario herrero Shimotsuki Kosaburo que creó a Enma. Y es que si las espadas escogen a quienes las usan, tiene mucho sentido que Enma, que es 1000% agresiva y solo piensa en cortar, justamente se busca un espadachín con una personalidad parecida a la suya de bestia indomable súper temperamental, con tal de que los deseos y voluntades de ambos se satisfagan a la perfección y se expriman sus máximos potenciales mutuamente. De ahí que primero estuviera contenta con Oden, que prácticamente era Enma convertida en humano,
y ahora eligiera a Zoro, que también es una bestia incontrolable y un auténtico demonio cuando se lo propone. De hecho, esta sería la razón por la cual Zoro menciona que sentía que Enma lo estaba probando para ver si era digno de ella, ya que al estar controlándose demasiado y limitando su flujo de haki inicialmente, Enma comenzaba a rechazarlo, ya que era como ponerle cadenas a un león, que es algo que con el demente de Oden no pasaba, ya que él sí se dejaba ir con todo. Y precisamente por eso mejoró el asunto una vez Zoro se puso en el mismo plan de bestia incontrolable a chorrear cortes de haki por los aires como si de derrame de petróleo en el Golfo de México se tratara. Bueno, pues así como las espadas solo encuentran su máximo potencial con ciertos espadachines que son afines a ellas, yo pienso que con la Zoan pasa lo mismo. Y solo cuando hay afinidad entre usuario y fruta es cuando se dan estos casos en los que el despertar se consigue. Y además se logra mantener la personalidad del usuario, pero potenciada por la personalidad de la fruta que tiene la misma naturaleza. De ahí que Luffy, que se la pasa riendo y jugando en modo Year 5, se vuelva aún más risueño, ridículo, tonto y juguetón. Y Lucci, que es un asesino a sangre fría que disfruta de acabar con sus objetivos, se vuelva aún más sanguinario que antes, ya que un leopardo es uno de los depredadores del reino animal más grandes que se te puedan ocurrir y por eso les queda al pedo el asunto. De hecho, esta misma explicación podría abarcar el caso de Yamato y explicar por qué decidió quedarse en Wano Kuni, ya que al tener la Zoan mitológica de la deidad guardiana de Wano Kuni, pues en una de esas el sentido de pertenencia y responsabilidad del animal hizo que el Nakame se inclinara por quedarse un poquito más, en lugar de irse con Luffy de una vez como venía repitiendo 800 años. Es así que yo veo hasta 3 tipos de despertar tal y como le hubieran gustado a Digimon. El primero es el despertar neutro o completo, el segundo es el despertar corrompido o imperfecto y el tercero sería el despertar definitivo, perfecto o divino. El primer despertar es el que tengo menos claro, ya que básicamente solo lo creé para Kaido, el cual es un despertar que carece de las nubecillas divinas de alrededor, pero es suficiente para ser mucho más grandes y fuertes y resistentes y todo lo que se te ocurra a los usuarios sin que la personalidad les cambie mucho, logrando mantener el raciocinio y teniendo todas las ventajas físicas descritas anteriormente. De ahí que le pusiera completo y neutro, pues está bien, pero no tanto. Acá los usuarios serían Kaido y tal vez algunas de las calamidades. Y digo Kaido porque hay mucha gente que cree que su despertar es haberse convertido en dragón luego de que su fruta era la del pez. Pero bueno, creo que de eso hablaré en un video después. El segundo despertar o despertar corrompido imperfecto es aquel donde pierdan el raciocinio, y añadiría que hasta podría ser un evento forzado de manera externa y por eso quedan como bestias grandotas y poderosas, pero lejos de ser algo místico por decirlo de alguna manera, y bastante animalescas, lo cual pasaría con los guardias de Impel Down y hasta con Chopper en su Monster Point, forma que yo creo podría ser un despertar forzado que eventualmente lograría controlar, pero todavía sin ser el despertar completo, algo así como cuando Greymon evolucionó a Skull Greymon. Esto adicionalmente abre las puertas a que existan drogas o métodos para conseguir el despertar, pero al no usarlo en armonía es por ello que la personalidad de la fruta termina robándose la del usuario, sin mencionar que es muy posible que la fuerza de voluntad y hasta el haki del usuario puedan ser factores claves para impedir que esto ocurra. De ahí que solo las personas más poderosas logren mantener la conciencia, aunque esto solo es una teoría. Y el último despertar o despertar definitivo, perfecto o divino sería aquel en completa armonía con uno mismo y con la fruta, de modo que ambos sincronicen sus naturalezas y hasta sus ambiciones de tal modo que se alcance un estado más elevado de lo normal, como suele describirse en las religiones cuando alguien alcanza la iluminación al despertar espiritual. De ahí que Oda coloque las famosas Hagoromo o como se llamen esas nubecillas que rodean los cuerpos de Luffy, Luigi y hasta Yamato, haciéndolos parecer dioses ya que ahora pertenecen a un plano superior. Ya para acabar me gustaría agregar una mini teoría sobre Lucci que contradice todo el final del video, así como lo oyes, que es que en realidad sus Hagoromo se deben a que se trata de una Zoan mitológica de una deidad guardiana como Luffy, que es la deidad del sol que lucha por la libertad, o como Yamato, que es la deidad protectora de Wano Kuni. Así que en el caso de Lucci sería la Zoan mitológica del leopardo como deidad guardiana de los Tenryubito, pero no por algún mito que haya existido antes, sino porque es algo que acaba de crear el mismo Lucci, aunque de ello hablaré en el próximo video.
Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mi mini teoría explicación, que yo pienso la mayoría sí está buena y tiene mucha lógica. Además de que hablo de Digimon, así que ¿qué más quieres, güey? Dale like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y enemigos en todas tus redes sociales. Suscríbete para más Luchi Nakama y hasta pronto. Bye.